Hace un tiempo, bueno, hace poquito, ¿no? Que salimos y estuvimos ahí en la salita sin caldo, surgía, surgía la Estaban pregunta, secas, secas, o sea, Sí. sí, bocas. secas. Ah, Pues bueno, en esa salidita, en esa comidita, surgió la pregunta y también en las pláticas que hemos tenido hace algunos días, de en México se hace metal mexicano o es metal sí, hecho en México, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como escuchar la visión o la hipótesis, la conclusión o lo que ustedes ven en el sentido de esta pregunta, ¿no? Para ustedes en México se hace metal mexicano, pues metal hecho en México y a lo mejor ahí ustedes podrán hacer como la diferencia entre esas dos aproximaciones. No sé, ahí quien quiera tomar la palabra de los dos. es que Échale, a mí Artur. se me ocurrió justamente cuando trataba ¿Ah, de sí? pasarme la alita porque estaba muy seca y dije, no, necesito Bien. agua. Y Sí. dije, no. Y estaba precisamente Alex hablando de las bandas de aquí, metal mexicano. Ajá, Ya que se me pasó la alita con 2 litros de agua, ajá, le digo, oye, pero qué? Creo que estaba hablando de death metal, ¿no? De ajá. bandas de aquí. Sí, güey. Pero bueno, no voy a decir nombres, eso sí. Ujú, Pero, por ejemplo, mencionas una, Zona Suffocation. Mencionas a otra, Zona Dismember. ujú, Mencionas a otra, quiere sonar a tal. Mencionas otra, suena a X banda, europea, gringa, lo que sea. ujú. Entonces le digo a Alex, oye, es metal hecho en México que se basa como influencia en bandas que les gustan y lo quieren hacer igual acá, Ujú. o son bandas de metal mexicano. ¿Y en qué te basas para decir que sí es metal mexicano? Si como bien le había dicho cuando me pasé la otra alita con muchos trabajos, le digo, bueno, si Children of Bodom, Winterson, Mm, luego lo escuchas, sabes que es finlandés. Si sabes que Anthrax, no sé, tiene un sonido muy neoyorquino. Si sabes que Violence también, o sea, de allá de donde están las playas, ¿no? Estados Unidos. Luego identificas el sonido. Y cuando es de México, ¿cómo sabes diferenciar si suenan igual a las bandas que te gustan? No hay una escala tal cual, no hay un sonido característico por, bueno, si lo vas a meter el sonido Gotemburgo, ya sabes que está de Gotemburgo. Si vas a tocar black metal mexicano, entre comillas, sabes que es metal black metal, pandita, pero ejecutado en México. Ujú. Si sabes que es una banda mexicana, ¿por qué es? Y yo le dije, bueno, entonces ¿es metal mexicano o es metal hecho en México? Y mm, la otra, desgraciadamente, aquí, mmm, últimamente, ya no puedo decir tanto eso, pero sí siento que las producciones ya han estado mejorando últimamente aquí. Ujú. Pero todavía hace unos 5 para atrás, identificabas por el sonido que no era, que la producción pues no se va a igualar a la de ujú. Europa, ¿no? Por ejemplo, Claro. o en Estados Unidos. Sabes que pues sí, que desgraciadamente es una producción de tercer mundo, porque ya me habían dicho, por ejemplo, en una entrevista con el Doc Mendoza, ¿sabes por qué? ¿Qué es lo que caracteriza mucho cuando una banda es de aquí y la producción no está tan chida en el sonido de la tarola, por dar un ejemplo? Mm, Sabes que es de aquí, Ujú. ¿no? Ahorita ya las masterizaciones ya están un poquito más altas, sí. Y he estado escuchando bandas, te digo, nuevas. La producción ya es mejor, la calidad. Ujú. Sin embargo, estás oyendo el mismo metal internacional del cual estás influido. mm, Entonces, esa era mi pregunta. Digo, ¿es metal hecho en México o es mm. metal mexicano? Y la Ujú. otra que me contestó Alex, pero es que está chido, que suenes a tu banda que te gusta. Pues sí, está chido, porque suenas a la banda que quieres, ¿no?
a la banda que te gusta, te diviertes un rato, pero vuelvo a lo mismo, es metal hecho en México o metal mexicano. ¿Tú qué opinas, Alex? ¿Qué opinas, Beto? Uy, güey, pues es que sí está un poco complicado, güey, porque de que es metal hecho en México, pues está hecho en México, güey, no, definitivamente, güey. Ujú. Pero de que suene, o cómo es la otra, Metal mexicano, es metal mexicano, sí, sí es mexicano, güey. Pero el otro que es, que si es hecho hecho en en México. México, Ujú. es que las dos, güey. En las dos estoy de acuerdo, güey, que sí digo, pues está hecho en México porque pues está hecho por mexicanos que nacieron y son nativos de acá, ¿no, güey? Quiero suponer. Y si es mexicano, pues si está hecho por ellos, ¿qué quiere decir? Pues que es mexicano. A lo que más bien siento yo que se referían era a algo que los distinga, ¿no? Porque Martín, acabas de mencionar que, que se escuchan las influencias, ¿no? Siempre bien remarcadas en cada banda, güey. Pero pues acá en México, ¿cómo sería, no, güey? Lo que decía Alex, que no sé por qué chingados no, está aquí hoy presente ese cabrón, pero también tiene razón, porque qué chido, ¿no? Que suenes a tu banda preferida, cabrón, ¿no? Pues eso también está chido. Digo, no que lo imites, ¿no, cabrón? Por supuesto que no, pero sí que suenes a esa banda que te gusta, Ajá. pues también está padre, güey. Yo en lo que me enfocaría más, güey, es en saber, en algo que dijo Martín, las escalas, güey. No tenemos unas escalas mexicanas como tal, güey, que nos definan como metaleros mexicanos, güey, Ujú. ¿no? Eso es algo que platicamos también anteriormente en cuestión de los instrumentos, ¿no, güey? Que no están afinados en la misma, forma, ¿no? Que los europeos. De hecho, la construcción no es la misma que los europeos, cabrón, definitivamente. Entonces hay un mundo de diferencia, pero no sé, cabrón, ¿no? A mí me gustaría escuchar una banda que sonara a mexicano y que se identificara en su totalidad como una banda mexicana, güey, ¿no? Así como detectamos a nuestras bandas, ¿no? Por ejemplo, a mí que me late mucho el Flash God Apocalypse, no sé cómo se diga, cabrón. Ajá. Y sé que es italiano, güey, ¿no? Este, En fin, hay muchas bandas, cabrón. El Nile, ¿no? El propio Nile, que puta, pues es por demás, que suena como si fuera de Egipto, güey. No lo son, pero Ujú. Bien. suena muy egipcia, cabrón, ¿no? Entonces, eh, aquí a lo mejor todo esto les favorece a ellos por las escalas, ¿no, güey? Por los modos griegos y etcétera, güey, ¿no? Los modos egipcios. Pero en México, ¿qué está pasando? Yo no he escuchado a una banda mexicana desarrollarse como tal, cabrón, ¿no? No es que suenen los mariachis ahí, Exacto. ¿no? O que suene una trompeta, pero vamos, que lo identifique como mexicano, güey, es algo que no, que todavía yo no lo he escuchado. Ujú. El prehispánico sí, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Del metal prehispánico, sino de la banda No. mexicana que suene como mexicano, cabrón, ¿no? Y es que fíjate, tenemos muchas formas para expresar nuestra mexicanidad, güey, ¿no? Y Ujú. además de que somos un país, pues, multicultural, ¿no? Y el punto sí es apoyarse, cabrón, en un estilo, en una tradición, güey, ¿no? Esto ¿cómo decirlo? Que se vaya filtrando, ¿no, güey? A través de mi creatividad y así pues asimilar esas influencias hasta que logren representarme a mí, cabrón, con mi estilo propio. Vaya, eso no lo he escuchado yo, cabrón, ¿no? Hasta ahora no sé, pero Transmetal, por ejemplo, eh, a lo mejor el sonido, Martín, bueno, ustedes no me dejarán mentir, tal vez el audio no sea tan profesional. Yo me refiero a los primeros discos que grabó con Denver, Sí. Transmetal, pero Ujú. cabrón, tenían una potencia. Tú ibas a una clínica, güey, en donde de repente salía Transmetal y cabrón, eran guitarras de marcas bien chafitas, güey. La batería era de una marca chafita, güey.
Pero, güey, se subieron estos cabrones, no, hicieron una monstruosidad con esos instrumentos, cabrón. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el músico es grandioso, el músico mexicano siempre ha sido de exportación, 100%, cabrón. No tiene nada que ver con la instrumentación. Pero vamos, el sonido se identificaba por mexicano, ya que el audio de Denver hace algunos años, cuando salió Transmeta, no era el audio tan potencial, ¿no? Que tiene ahora Transmetal o Luzbel, ¿no? Que son Ándale. bandas mexicanas de metal, pues bueno, de mi época que yo crecí escuchándolos, cabrón. Entonces, Y Auster, ¿no? pero por supuesto, cabrón. Y además de escuchar a Auster en vivo, cabrón, o sea, en los ensayos, güey, ¿no? O sea, era de otro nivel, güey, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, tienes razón, Martín, en cuestiones, de tecnología, sí, ya ha crecido bastante, cabrón, ¿no? Aunque no el estilo, ¿no? Yo vuelvo a lo mismo y hago mucho énfasis No. en que no se define como una banda de metal mexicano. ¿Cómo ven ustedes? Pues yo, por ejemplo, lo que veo es, a lo mejor aquí también habría que hacer la aclaración de que, por ejemplo, pues cuando hablamos de bandas como de origen sueco, de Noruega, de los Estados Unidos, Mm, pues bueno, allá empezó todo este desmadre, ¿no? O sea, ellos, digamos, fueron las primeras, o los primeros países que adoptaron el metal como algo de avanzada. De alguna manera México llegó un poquito tarde a ese baile, ¿no? O sea, no muy tarde, pero no es como, o sea, si tú hablas de metal en el mundo, a lo mejor México no es como referencia de la génesis de esto, ¿no? Cosa que a lo mejor sí puedes ver con países como Brasil, ¿no? A lo mejor ellos sí, con Sarcófago, con Sepultura y a lo mejor más recientemente con Crisium y Scarnium, ¿no? mm, Pero a lo mejor también por eso, pues era más fácil o fue más fácil para estas bandas, por ejemplo, hablando en el caso de Suecia, pues crear un sonido característico, ¿no? Pero aparte este sonido característico de Suecia, pues tiene que ver mm, con el uso de ciertas tecnologías o de ciertos pedales, ¿no? Por ejemplo, el sonido de Gotemburgo o el sonido de Estocolmo, que es el que a mí más me gusta, ¿no? Nihilist, Grave, Dismember, Carnage, todas estas bandas, ¿no? Y después tienes acá en el continente americano a las bandas de Florida, de Nueva York, ¿no? To Suffocation, Death, Cannibal Corpse, Immolation, mm, Mortician, está un montón de bandas que también ahí, bueno, no es que suenen así, puta madre, muy diferentes entre ellas, ¿no? O sea, Obituary o Death, pues sí tienen mm, cosas características, pero también lo que veo aquí en México es que a lo mejor lo que lo hace como mexicano en algún sentido pues, son las temáticas que toca, porque, o sea, digamos, en Estados Unidos, pues de qué hablan o de qué hablaban estas bandas, pues del cine de horror de los ochentas, ¿no? De la sí, literatura de terror también. Igualmente pasaba en Suecia, en Noruega, pues empezaba este pedo del black metal, que es como hablar del culto a los ancestros, que es un poco lo que hace el metal prehispánico acá. Entonces, creo yo, pues sí es complicado como tratar de generar en México un sonido característico, porque también las escalas a lo mejor que utilizan los gringos y los europeos, pues no son propiamente suyas, ¿no? O creadas por ellos, más bien que las adoptaron a la música, ¿no? Como citas en el caso de Nile, ¿no? mm, Que a eso le sacan mucho jugo, mucho provecho, y crearon un ujú, sonido, pues, diferente, ¿no? Y por otro lado, me parece bien acertada la acotación que haces, Beto, de decir, pues en México el arte en general, pues no es algo que sea muy apoyado, ¿no? Y menos si esta cuestión tiene que ver con imaginarios satánicos, con imaginarios de la violencia y todo este pedo, ¿no? ujú, Pues a la gente aquí, ¿no? Saca la Biblia y se persignan, ¿no? Porque estás hablando de este tipo de cosas, ¿no? Que sí, entonces, pues es relegado y como dices, pues a lo mejor no hay a lo mejor la capacidad de, pues, qué sé yo, de adquirir ciertos tipos de instrumentos, inclusive la educación, ¿no? Yo veo que en escuelas de Suecia, de Noruega, el pedo de la música, de la educación musical, pues la llevan desde temprana edad. Entonces empiezan a desarrollar muy mm, temprano toda la técnica, un chingo de cosas. Con esto no quiero decir que sean infinitamente superiores a nosotros, pero que sí tienen un bagaje a más temprana edad, ¿no? Que aquí. Entonces, como
yo coincido en el hecho de que pues sí hay un metal mexicano en el sentido de que está hecho por mexicanos, a lo mejor lo que no hay pues es un sonido que defina a lo mejor a lo mexicano y que a lo mejor es lo que está sucediendo con el metal prehispánico. A lo mejor eso sí ya podemos decir, bueno, ya suena algo mexicano, pero no porque sea metal precisamente, o sea, digamos, la guitarra demuestra algo diferente, sino porque hay una orquestación con instrumentación prehispánica, las letras y todo esto, ¿no? A lo mejor eso es lo que yo ya vería como una reivindicación o algo nacional, ¿no? Por las temáticas que utiliza, que mayormente son de temas prehispánicos, y por la Ujú. instrumentación que utiliza en el caso del metal prehispánico, ¿no? Flautas, ocarinas, teponaztlis, huehuetes, ¿no? A lo mejor ese es como el camino que está o que ya tiene cimentado a lo mejor el metal mexicano y que mucha gente ya identifica como metal nacional, Mm. pero no sé si a estas alturas haya la posibilidad de crear algo totalmente nuevo, ¿no? Algo que yo diga, ah, sí suena mexicano porque a lo mejor se parece a un guapango o a un, como decías tú, a un mariachi o cosas así, ¿no? No lo sé y no sé si sea el camino tampoco, ¿no? Entonces sí es interesante y sí creo también que pues hay bandas muy importantes y que pues tienen un sonido que al menos yo ya identifico, ¿no? Por ejemplo, a mí a lo mejor soy muy reiterativo en eso, pero Hackabits a mí me parece una banda que ya tiene un sonido bien característico. The Chasm también me parece una banda que desde que inició tenía un sonido muy característico, sus temas y todo eso, ¿no? Pero pues que sin lugar a dudas, si le buscas y eres muy exquisito, pues dices, ah, bueno, se parece un poco a Incantation, o se parece a tal, ¿no? Y pues sí, también si le buscas a Incantation, a lo mejor se parece a Immolation y Suffocation se parece a Cryptopsy y así, ¿no? Entre muchas bandas pues se parece, ¿no? Pero como dices, hay buenos músicos mexicanos, la cuestión ahora será ver si como dicen ustedes, pues se puede generar un auténtico sonido definitorio de lo mexicano. Esa creo que es la cuestión, ¿no? Si hay algo o si hay todavía mucho por explorar y que podamos crear un sonido que ya defina a lo mexicano, como a lo mejor cuando hablamos del metal de Gotemburgo o el de Estocolmo, ¿no? Que luego, ah, sí, pues esta banda o esta otra, ¿no? Mm. Quién sabe si eso algún día pase aquí, ¿no? Que digan, ah, sí, es de la Ciudad de México o de Monterrey, no sé. Yo creo que también no nada más es lo acústico, sino lo visual, ¿no? Por ejemplo, las Mm. portadas. A lo mejor suenas a una banda extranjera, pero pues ya en la portada ya le metes una efigie mexica o maya, ¿no? La otra Mm. cuestión pues, son las letras. Puede sonar igual a otras bandas del extranjero, pero pues puedes estar hablando de mitología prehispánica o de alguna cuestión de aquí, de política de México, ¿no? Pero sí, a lo que yo me refería, al sonido, ¿no? Que no hay algo tan característico. Ciertamente, pues, por ejemplo, Nile, que utiliza escalas que son así como egipcias o hasta Mm. cierto punto bizantinas, ¿no? Mm. Pero, pues, mexicanas, pues no. Lo que se usaba, por ejemplo, en mariachi, pues estamos hablando de escalas mayores, ¿no? Ándale. Lo que se usa en colonial, la época colonial, pues también eran mayores, ¿no? Lo que se estaba utilizando. Casi todos son modos griegos mayores, pero también la otra, ¿no? Yo recuerdo que cuando escuché a Transmetal la primera vez, bueno, y como bien lo dijo en alguna entrevista Pimentel, ¿no? Lo que le dio a Transmetal fue la identidad, el hecho de haber cantado ya en español, dice, ah, pues sí Ujú. suena un poquito diferente. Y además, por ejemplo, en los 80, a pesar de que el sonido era crudo, era muy directo, ¿no? El Transmetal siempre utilizó esa gama de guitarras con toda la distorsión posible, ¿no? Y bueno, sabes que es Transmetal porque está en español, cuando salió Next, cuando salió Máquina Mm. incluso, ¿no? También. Pero vaya, ha de ser también generacional, porque yo me acuerdo, ¿no? De estas bandas cuando yo estaba más chavo, en los 90, ¿no? Pero yo creo que ya
esa pregunta se la ha cuestionado muchos metalheads mexicanos Sí, y sí, sí, sí. es cuando recurres a la fusión, ¿no? Llámese a lo mejor que estás haciendo metal prehispánico o que estás haciendo una fusión no sé, quieres meter alguna especie de, pues bueno, no corridos, ¿no? Que de hecho por ahí vi también en internet algo así, que ya nomás le metes guitarra eléctrica, ¿no? Y ya. Pero sí hay algunos Ujú, intentos. El ujú. resultado, pues sí, es un poquito raro, pero no sé si en un futuro se vaya a hacer algún subgénero, ¿no? Ah, exacto. Pero sí creo que es un tema controversial, Pues, porque le puedes meter la imagen que quieras en una portada, pero finalmente vas a sonar a tu banda favorita, ¿no? sí, Que claro. también, como dice Alex, pues está chido, Ujú. pero ya viéndolo desde la cosmovisión de una banda extranjera, Ujú. imagínate pues ay, güey, son mexicanos y suenan como a mí, ¿no? Pero con una producción un poquito a lo mejor menor, ¿no? Pero Ajá, están hablando de la cultura mexica, entonces sí ya se va haciendo una especie de globalización, ¿no? ándale. Quizá aquí deberíamos, no sé, a lo mejor meter otro tipo de instrumentos o jugar con algunas ecualizaciones, ¿no? Que por ejemplo Ujú. tú bien lo mencionabas, ¿no? Las bandas acá de Suecia, ¿no? O sea, está muy crudo, el sonido, ¿no? Muy aguzanado. A lo mejor deberíamos de jugar más un poquito con los sonidos de los instrumentos o meter otra fusión con un instrumento de aquí. Pero Ujú. dices, pues, ¿cuál sería? A lo mejor también puedes jugar con el idioma, ¿no? Que hay muchas bandas Ándale. en castellano, ¿no? ¿Por qué no referirse solamente al metal mexicano, sino, pues, es metal en castellano, ¿no? Hay Ah, muchas bandas argentinas ujú. que, Mm. pero, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente Rata Blanca, ¿no? Mm. Que está muy influenciado por Malmsteen, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? En la Ajá, guitarra, por Richie Blackmore, pero claro. en castellano, ¿no? Ajá, Pero sabes que es Rata Blanca por el estilo, muy Deep Purple, pero sabes que es Rata Blanca, a lo mejor por la voz. sí. Pero cuando dices metal en México, bueno, yo sí me hice esa pregunta, ¿es metal en México o es metal mexicano? ¿No? Ajá. De todas maneras, la gente lo va a percibir como, pues, metal mexicano, porque puede ser sinónimo, pero sin Ujú. embargo, ya si te fijas bien, pues el sonido no es muy característico de México, ¿no? Sí. Y sí, ciertamente vas a tener siempre influencias de sonar a tu banda favorita, pero pues tenemos que estarle rebuscando, ¿no? A ver qué, para sonar como si fueras de aquí. Entonces creo que tenemos la alternativa de la fusión, ¿no? Creo que ya ni me veo. Mm. Si no, no sé qué opinen ustedes. Es el pinche fantasma del Martín, cabrón. Ándale. Valiendo madre, güey. Pues Ya, fíjate, ahí está ya. no, güey, te ves negro. Bueno, acá te veo negro. Oye, Es tú, Naro. que ya me puse black metal, mira, ya. Eso, chinga. Fíjate ahorita que los escucho, güey. No sé cómo andamos de tiempo. Dale. 7 minutos, 7, va. ¿no? Bueno, Me no los avisas voy a. cuando sean 2 minutos para la medianoche. Ah, Ándale. Bien Iron Maiden. Es Eh, que fíjate, güey, que tal vez desgraciadamente, güey, siempre lo que identificaba al metal hecho en México o al metal mexicano era en la producción, cabrón, como lo decías al principio. sí, Desgraciadamente siempre fue eso, güey. Se oye chafa, güey, aunque esté cantado en inglés. Es sí. mexicano, güey, ¿no? De verdad, güey. Entonces yo ahorita, bueno, actualmente no sé, cabrón. No sé si hay alguna banda, metalera mexicana que ya tenga una producción así bestial, cabrón. O sea, que me quede yo con la intriga de, cabrón, estos güeyes son europeos o de dónde chinos son, cabrón, ¿no? Porque la producción es excelente, vaya, ¿no? Se puede competir con países con países, sí, con otros países, quiero decir, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, y hace algunos años, no, güey. ¿Son la chafa?
es mexicano. Y no el grupo, no lo que están ejecutando, sino No, el audio, la producción, cabrón. sí, también. Porque, por ejemplo, la verdad se oye mejor las producciones de Brasil, de Chile, no se diga, ¿eh? Sí, O cabrón, sea, tú sí, pones güey. una banda de Chile y está, o sea, no hay comparación con una europea o de Estados Unidos, ¿no? Difonía, Pero por ejemplo. aquí, ¿mande? No. Difonía es una Otra. banda chilena que me late, de metal. Y se oyen chidos. No, y más estas producciones de los 2000 para acá, ¿no? Que suena Sí. en Europa súper genial, ¿no? Pero ya cuando iniciaba el metal, 80s, 90s, bueno, dices, bueno, ya está compitiendo con algunas de aquí, ¿no? Pero Mm, ahorita sí ya están más adelantados. Pero también aquí te digo, últimamente ya, pues ya cada quien tiene su estudio en casa, ¿no? O la otra, que muchas bandas exactamente. mexicanas, pues se van a grabar al extranjero y ya Oh, sí es cierto. sacan hijo. Yo los Por ejemplo, de masterizan. Buried Dreams, ¿no? Ándale. Que se grabó allá en Suecia, ¿no? Pero fíjate, en Mm, los 90s, o sea, pues ya es otra cosa, ¿no? sí, no, sonaban bien cabrones, güey. A mí siempre me latió, güey. Y que por cierto, gracias, ahorita que lo mencionas, gracias por el cassette que me regalaste, que lo tengo todavía de Buried Dreams, cabrón. Sí, ahí ¿Tú? está, MA. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Sí, porque no se está hablando de la ejecución de los músicos mexicanos, No, sino no, no. simplemente el sonido, ¿no? Así es. Así es Sí, el sonido que no es nos... no es la parte técnica, que al principio sí, Mm, también, pero ahorita ya, pues, digo, ya puedes aprender guitarra en YouTube, ¿no? sí, cabrón, Cosa, afortunadamente, cabrón. cosa que antes era, híjole, ¿En pues a dónde? ver cómo le Imposible. haces, ¿no? Pagar clases Sí. o algo, ¿no? No, y Pero era ahorita ya es muy fácil. Sí, no, antes era estresante, güey, porque yo me acuerdo que quería aprender otra cosa más adelantada, más avanzada en la guitarra, y no, güey, o sea, aquí entraste a la academia y vas a empezar desde el principio, cabrón. Ujú. Y sí, 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 era muy complicado, güey, antes del YouTube, sí, cierto. Sí, Por eso no, yo ahorita ya mencionaba, está más fácil. Ujú. y por eso yo mencionaba que en México, pues eso sí existe, ¿no? El rezago en sentido de que no hay ese apoyo o no hay una estructura que permita que jóvenes, que niños tengan cercanía a instrumentos o este tipo de cosas, ¿no? Cierto, güey. Entonces se vuelve más difícil, ¿no? Y yo veo, Ujú. al menos desde fuera, pues se podía ver, ¿no? Que esto, en Europa, sobre todo, hablando de Europa, pues tienen esta, casi que dentro de su mapa curricular o académico, pues que tengan acceso a instrumentos, que estén ya aprendiendo algún tipo de instrumento, ¿no? Y también es curioso lo que menciona, ¿no? De que, por ejemplo, en México, pues si sonaba culero, es mexicano, ¿no? Pero pasa lo mismo y es diferente, y es curioso cómo se percibe, ¿no? El black metal noruego cuando empezó, ¿no? Pues era pinche metal de garage, ¿no? Que se oía bien ojete, ¿no? Pero Sí, es muy celebrado, inclusive está mal tocado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, y es muy celebrado y es de culto ahora, ¿no? Pero ahí no se hace la diferenciación, ¿no? No se dice, ah, está culero. De hecho, que esté culero le da su Mm. autenticidad, ¿no? Es su Le sello, da un es valor agregado, cabrón. exactamente es lo que muchas bandas empezaron a buscar, ¿no? Voy a tocar black metal que suene bien culero, entonces eso ya va a ser bien true, pero en México era al revés, ¿no? Ah, suena bien culero, entonces pues, es mexicano, ¿no? No sé si haya un doble discurso, ¿no? De que como está hecho en México, tiene que ser o tiene que competirle directamente a estas grandes producciones. Y como bien decían ustedes, pues en el pasado eso era inimaginable, casi que imposible, ¿no? Y a lo mejor ahora, pues sí existe la posibilidad de que, como bien dicen ustedes, ya cada quien a lo mejor tiene su mini estudio, Mm, ya las fronteras son un poco más reducidas en el sentido de que pues puedes inclusive contactarte con gente de otros lados, pues para que te mastericen, aunque sea, ¿no? así es. Digo, lo digo por el Miguelón, ¿no? Con Dark Creed, ¿no? Que también ahí, pues creo que le hicieron la masterización de ese, ¿no? Ay, bueno, no me acuerdo del disco, pero suena muy chido, ¿no? Suena cabrón, pues tiene una masterización, de Suecia, me parece. Otra banda que se llama The Nile, que a mí me gusta mucho igual. Esa banda suena bien cabrona, ¿no?
The Grotesque of the Catacombs, es un álbum que a mí me gusta un chingo. Y yo la primera vez que lo oí, pues sí dije, no mames, parece una banda sueca, pero es como lo que dice Martín, uno cae en este tipo de cosas. Ah, pues eso suena a Suecia, ¿no? Suena algo así, ¿no? Sí, Sí, no, no, o sea, cuando lo escuché la primera vez, no me imaginé que fuera algo mexicano, pero lo sorprendente fue eso, ¿no? Darte cuenta que es una banda mexicana, que suena muy cabrón y que, como dice Martín, no va por el tema de la ejecución de los instrumentos, de la composición, ¿no? Que pues está muy cabrón, ¿no? O sea, a mí me encanta. Y ya creo que cada vez es menos, ¿no? Ya hay producciones muy cabronas que no le piden nada a nadie, ¿no? Y que tampoco, pues es como que, o sea, Europa y Estados Unidos no están exentos de que haya producciones culeras, ¿no? O sea, yo he escuchado varios discos que digo, verga, se oyen de la chingada, ¿no? Pero a lo mejor como son Sí. gringos y europeos, pues uno no repara en eso, ¿no? Nada más como que dice, ah, pues es gringo, es europeo, se oye bien, ¿no? Entonces, también ahí habría uno que valorar a qué le está poniendo atención. Si nada más estás volteando a ver qué hacen estos cabrones, o de verdad te estás dando el tiempo de escuchar a lo que se hace aquí en el país, ¿no? Y eso creo que podría ser algo importante también. Oye, güey, yo sí, me quedé con una pinche duda, cabrón, porque hiciste énfasis en lo de la tarola, güey, que era algo que identificaba, ¿no? Un sonido característico del metal mexicano. Y yo, cabrón, yo en conjunto decía, puta, es que es todo, ¿no, güey? O sea, es la voz, es la sí. guitarra, todo. Pero nunca hubiera yo reparado en que era eh, algo fundamental la batería, güey. O sea, sí es todo, pero como que Ajá. es más en la tarola. Y te digo, pues, eso es de alguien que entrevista bandas de metal, ¿no? Y sí, Órale, como que güey. es, como que es más, como que es más difícil procesar la tarola. Ahorita ya no tanto, ¿no? Porque Sí, ya, sí, pues hay claro. los plugins, ¿no? Pero sí era ahí, ¿no? Qué curioso, güey, fíjate. Yo nunca me hubiera puesto a pensar sobre eso. Tú, Alejandro, tú hubieras detectado eso, cabrón. Pues no, y me imagino que también tenía que ver a lo mejor con la gente que producía o los ingenieros. Mm, No están acostumbrados a ese tipo de música, ¿no? Supongo yo que era algo totalmente nuevo, ¿no? O sea, por eso te digo, como, o les decía, mejor dicho, que en México era como algo que llegó después, ¿no? Y se fue aprendiendo sobre la marcha todas estas cosas, ¿no? Cómo ujú, ecualizar, cómo afinar, cómo generar un sonido, pues, digerible, ¿no? Que se pudiera escuchar bien, ¿no? Y a lo mejor, como decía Martín, pues en el caso de producciones mexicanas, lo que se notaba, pues, era esa carencia en la tarola, ¿no? mm, La percusión, ¿no? Entonces, yo tampoco sabía ese dato, pero sí es como revelador, ¿no? Darte cuenta, a lo mejor bastante. Martín, que es este baterista, pues se da cuenta de eso, ¿no? Dice, ah, mira, sí, es verdad, ¿no? Aquí se ve esto, ¿no? Y yo a lo mejor también lo que veo, pues era como lo que decía Martín, el diseño de las portadas, ¿no? Sí, cierto. A lo mejor lo que yo veía o lo que yo veo de bandas como Cannibal Corpse, Immolation, Grave y todo esto, pues son imágenes e ilustraciones muy cabronas, ¿no? Ya muy bien definidas en torno a lo que está dentro de sus canciones, de sus líricas y todo eso, ¿no? Mm, Y en México, pues a lo mejor era también esto incipiente, ¿no? Cómo iban a incorporar este tipo de imaginarios. A lo mejor el único que yo recuerdo que se ve así cabrón pues, es un disco de Luzbel, pero no me acuerdo cuál es. Luzbel, Pues, el creo que sí. primero. Ajá, y uno donde aparecen como si fueran zombies o hay Ah, cráneos. es el primero, el Ah, pues pasaporte. ándales. Pues dije, Ujú. ah, sí se ve cabrón, ¿no? Aunque, por ejemplo, ahí lo que me pasó la primera vez que yo lo escuché fue como que dije, ah, cabrón, la portada a mí me remitía a algo un poco más pesado, ¿no? Más oscurón, más Ok. death metal, ¿no? Y entonces cuando escuché acá el heavy metal de Luzbel, dije, ah, cabrón, no me cuadró, pero Este, está muy chido, ¿no? Es que esa portada, güey, ellos compraron ese cuadro que es un óleo de un Ya, pintor mexicano que ah, hacía muy chido. puras, portadas, puros óleos de ese tipo, cabrón. De Ah, hecho, ok, fueron dos o tres portadas que está le bien. compraron los cuadros a este compa para poder hacer la portada. Ujú.
muy chingona. Hay un disco Sí. de Luzbel, Ajá, precisamente Luzbel, con el Ujú. que está de vocalista Bolaños. ah, Uh, Está, creo que es del 87, 86, si no mal recuerdo. ujú. Pero, o sea, en ejecución, no, man, o sea, está, no, man, está bárbaro. sí, O sea, a Halloween no le pedían nada, ¿no? O sea, ujú, nada, nada. Pero es lo que te digo, estaba en español y eran finales de los, no, era del 86, 87. O sea, dices, no, man, pues eso es un boom, ¿no? ujú, Sí. Pero sí era un sonido, es un metal mexicano. Yo creo que ese sí, porque aparte ujú, que era incipiente, era en español, con unos super solos, una composición bárbara. La verdad, ese disco sí es de 10, ¿no? Bueno, es mi favorito. ujú, Pero ya después se quedó así. Después ya estamos hablando de los subgéneros, ¿no? Que thrash metal empezó con el thrash death, ¿no? Por ejemplo. ajá, Pero en heavy metal, y si es algo así súper bien hecho, ¿no? Con Bolaños. Está ujú, muy heavy metal. Y ese sí, yo podría interpretar lo que es metal mexicano, porque en primera, porque era de las primeras bandas en español así, y con ese ujú, tipo de Mm, ejecución. Y la producción, a lo que se podía, estaba bastante, bastante bien, ¿no? Pero yo, finalmente, así como dice Alex, ujú. ya deja de lado si es metal mexicano, metal hecho en México. El chiste es, como es subjetiva la música, con que tú te diviertas, te sientas bien, te guste, porque Exacto. también no hay que ser tan críticos, ¿no? ujú, Si Mm, te gusta, si lo sientes en tu ser, pues digo, ahí está, ¿no? exactamente. Ya estamos hablando ahorita de etiquetas, que si esto, el otro, pero pues sí, finalmente le doy a Alex la categoría de que está bastante bien lo que dijo, ¿no? ajá, Está chido, si lo sientes bien, que finalmente es a lo que va, ¿no? La música, el gusto, ¿no? Ya, pero Claro. cuando te pones así de crítico, oye, sí, pero claro, estás claro. copiando, bueno, güey, pues sí, son influencias, ¿no? A lo mejor ya en un futuro, o a lo mejor sí podemos seleccionar ciertos discos que a Mm, través de la historia de los ochentas hacia nuestros días, pues sí, haya metal mexicano, tal cual, ¿no? ujú, Y metal hecho en México, que son los, pues ya un poquito de copia, ¿no? Ujú. Pero finalmente con que sientan lo que están haciendo, pues es válido, ¿no? Ya para qué Exacto. ponernos tan estrictos con las etiquetas y todo eso, ¿no? Y lo que te digo, si vamos a hacer uso de eso, ¿por qué no? Pues vamos a tener que recurrir a las fusiones, ¿no? Porque no nos queda de otra. ¿Qué más mexicano podría ser que hablarlo en náhuatl, cantarlo en náhuatl? Ya sea cantado en español. No hay una escala mexicana, por lo menos que yo conozca, o una ujú, afinación, o sea, ya otro tipo de afinaciones más bajas, más altas, ya se ha usado en exacto. Europa, en Estados Unidos, ¿no? O sea, por más que le busques, bueno, ¿cómo le vas a hacer? Pues pones una portada, o sea, eso ya se ha usado. Creo que ya es buscar sobre lo rebuscado. Con que te Está, sientas bien, con que te sientas poderoso al riff, bueno, pues dices, no manches, son mexicanos. Pensé que eran suecos, pues no, son mexicanos, Ujú. ¿no? Creo que eso lo engloba, ¿no? Claro. Todo. Y es que fíjate, ahorita que nada más quiero, para ya cerrar, comentar lo de Luzbel, fue porque el pinche Raúl Greñas estudió en Inglaterra, como entonces traía mucha mm, onda europea el güey, ¿no? Yo creo que eso fue lo que definió bastante a Luzbel, tanto en ejecución como en el sonido, vamos, de la grabación de estudio, ¿no? Creo yo que eso fue la parte fundamental, ¿no? De que Luzbel sonara así tan cabrón, güey, ¿no? Y de lo que dices del metal, pues sí, sí, no importa, ¿no? Que si es hecho en México o si es metal mexicano, mientras a ti te guste, cabrón, y lo disfrutes, tanto haciéndolo como escuchándolo, pues, güey, ya estás del otro lado, ¿no? Ya todo lo demás vale madre, ¿no, güey? ¿Cómo ves, Alex? mm. Sí, yo lo que opino es eso, de lo que con lo que terminé hace ratito, ¿no? De que
mirar lo que se hace aquí, ¿no? Y a lo mejor ahora, como dice Martín, la propuesta no es como hacer algo, buscar el hilo negro, ¿no? Algo que, Ah, puta no. madre, va a revolucionar esto y va a haber un antes y un después, perdón, sino a lo mejor o el camino que se está siguiendo ahorita es estas producciones impecables, muy bien hechas, porque como decía, y yo que tengo el gusto de conocer a varios músicos y amigos, pues yo los veo y son unas eminencias en todo lo que hacen, ¿no? Martín, Sí. Tubeto, el Necro, nuestro querido y bien recordado Miguelito. Entonces, músicos increíbles que pues, yo decía, bueno, son unos cabronazos y ahora el camino de ellos en su momento y ahora actualmente, pues es como en lo de la producción, ¿no? Que suene bien, que esté muy bien pulidito, lo visual, lo gráfico, inclusive veo yo que también le invierten a hacer videos, lyric videos, Sí. videos, ¿no? Como los que ha hecho Shipetote. Entonces, en eso yo digo, haría mi conclusión, ¿no? Voltear a ver lo que se hace aquí sin el prejuicio, porque sí veo que todavía para muchos existe este prejuicio, ¿no? De que como es mexicano, pues Desgraciadamente. no lo voy a escuchar, ¿no? Porque está culero y la verga. Y en ese prejuicio se pierde un chingo de cosas que están bien cabronas, ¿no? O sea, pues yo recuerdo que de las primeras cosas que escuché cuando empecé en este desmadre, pues Cenotaph, ¿no? Por ejemplo, Mm, le decía a Martín que Chipetotec también fue de las primeras cosas, el pay con queso, el pay con fertum, ¿no? También fue de las primeritas cosas que escuché, ¿no? Y eso porque a mí me gustaban más ese tipo de cosas más pesadonas, ¿no? De Casum. Y luego una de mis favoritas, pues, que siempre ando nombrando, pues es Hackabits, ¿no? Que yo me encanta, ¿no? Y yo pienso que esa banda es muy superior a muchas bandas que luego son muy vitoreadas, ¿no? Pero no sé si tienen, como decía el investigador que oía este sábado ahí en el Templo Mayor, él anotaba muy bien, decía que algunos investigadores tienen el pecado y les ha pasado algo muy grave, que como son mexicanos, pues nadie les hace caso, ¿no? Ese es el único defecto que tienen muchos músicos, artistas, investigadores mexicanos, que como son ujú. mexicanos, nadie los voltea a ver, ¿no? Y entonces, eso es lo lamentable, ¿no? Yo con lo que me quedo es, pues, voltear a ver más de lo que se hace aquí en el país, obviamente sin caer en este nacionalismo de que todo lo que se hace aquí está bien hecho, ¿no? También ser un poco crítico, ¿no? Con lo que uno consume, Claro. pero tampoco pensar que aquí no se hace nada, ¿no? O sea, como que, porque yo veo a mucha gente que piensa así, ¿no? No, es que aquí no se hace nada y todo es copia y todo es esto, pues tal vez sí, pero hay copias muy bien hechas o producciones muy cabronas, ¿no? Y ¿Cómo cosas no? que se disfrutan mucho, como dice Martín, creo que en eso es, ¿no? Disfrutar lo que haces y ya uno como escucha, pues también lo termina disfrutando un chingo, un montón, ¿no? O sea, lo escuchas sin reparo y te encanta, ¿no? Entonces, sí, como dices, y como decía Alex, pues creo que sí hay en ese sentido como conclusión, pues un metal mexicano. Sí, sí lo hay. Tiene sus bemoles, pero creo que lo importante pues es el apoyarlo, el escucharlo, los toquines, a lo mejor tener la posibilidad de ir, consumir los productos locales, es decir, apoyar a las bandas, ¿no? Y así ellos puedan seguir haciendo su música, ¿no? Yo creo que eso es lo importante también, ¿no? Si te gusta, apoyarlo, ¿no? No solo quedarte ahí pasivo, ¿no? Sino de verdad mostrar apoyo y mostrar aprecio por lo que hacen los músicos aquí en el país, ¿no? Sí, Pues sí. exacto. Ujú. Exactamente Sí, así. güey, porque fíjate que lo que dice Alejandro, güey, tiene mucha razón, pero bueno, le quito el pero. Somos los mismos mexicanos, cabrón. Sí, 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 por eso Los que, los que, porque mucho de ese material, aunque sea así mal grabado, y lo escuchan en otros países, cabrón, puta madre, o sea, lo aprecian un chingo, güey. Desgraciadamente somos los mismos mexicanos los que a veces nos andamos poniendo el pecado, ¿no? Eso sí es es que importante. las comparaciones, Ujú. o sea, a mí no me Sí, gusta sí. eso, como comparar. Ujú. Si viene una banda extranjera, pues muchos dicen, ah, yo hasta que llegue, hasta que sean las 9 ya entro, Ándale, porque ahorita están los abridores, como, exacto. ah, pues los de mentiritas, ¿no?
Ya entro Pues cuando sí, esté lo chido, ¿no? Y qué tal si era pues, una banda acá bien chida, ¿no? sí, güey. Exacto. Por ejemplo, Cenotaph creo que sí tiene un sonido muy característico de aquí. O sea, Sí, yo no he también. escuchado otra banda que suene como Cenotaph. Sobre todo ya cuando entró este Edgardo. Ajá, Y de Cas también, bueno, cuando estaba corchado Cenotaph, era un death metal como más oscuro todavía. ajá. Una vez oí decir a varios cuates en finales de los 90, no, que el segundo el tercero de Cenotaph suena bien Dark Tranquility, o sea, no es cierto, Sí. suena Cenotaph, o sea, Ajá. suena que era un intento de death melódico, pero no termina de hacer un sonido gotemburesco o muy melódico, muy dulce como un Dark Tranquility, Ajá. sonaba a Cenotaph. Sí. Yo no conozco otra banda. Y de la misma línea estaba Samak y Mm, así, ¿no? O sea, y también lo caracteriza mucho la voz. El gutural en México creo que es más fuerte, no sé cómo decirlo. Bueno, ojalá estuviera aquí Alex, ¿no? sí, Él tiene el timbre de cabalera, ¿no? ándale. Pero a lo que yo me refiero es que hubo una ola de bandas de death metal que era como muy gritón el estilo, ¿no? Ujú, Hizo ese no, esa, ya los conozco, ya los caché. Entonces ujú, ese pudiera ser que sí es un metal mexicano, o sea, porque yo no, ándale. internacionales, yo no los había escuchado así. Diga, esos sí son Cenotaph, estos sí Exacto. son Samak, ¿no? Entonces, pues sí, también aquí pues hay mucho malinchismo. Quizá también sea porque, pues sí, desgraciadamente muchos se copian a las bandas extranjeras, Ujú, pero también el mérito, sí creo que es como uno mismo, ¿no? Si tú crees en ti mismo, si vas a querer hacer algo, lo logras. Si no, creen en ellos mismos, sacas algo, ahora sí que propio, ujú. lo tuyo, y se va forjando poco a poquito ese sonido característico que es tuyo, ¿no? Es por ejemplo, a lo mejor no es metal, bueno, de hecho no es metal, pero pues, por ejemplo, cuando salió el primer disco de Caifanes, no sé si primero o segundo, o sea, tú jurarías que hasta por la vestimenta es de Cure, ¿no? Ah, sí, El sí. mismo sonido del bajo, o sea, el mismo sintetizador, pues, obviamente es pero ¿qué pasó después? Pues ya sonó que es Caifanes, ya después sonó que es Jaguares, ya reconoces que es Jaguares y Caifanes, pero ¿cómo empezó? Pues era un The Cure mexicano, ¿no? Exactamente. Lo mismo, también si la banda ya está con una alineación adecuada y estás experimentando tú con tu propio estilo, ya se va forjando tu sonido, ahora Ujú. sí que suyo propio, Ujú, que lo que pasó con Jaguares, que empezaron o Caifanes, ¿no? Que empezó a meter ahí sí escalas o un sonido de guitarra como más latino ajá, y meter cosas así en la portada como más, pues que no sé, creo que es una Tecutli la que está en la portada, no recuerdo bien, ajá. pero ya es un sonido muy consolidado y sabes que es mexicano, ¿no? Sí, sí. Pero sí empezó sonando y queriendo hacer a The Cure hasta con Sí. la misma vestimenta, o sea, estaba bien chistoso eso. La greña y todo. Sí, sí, sí. Bueno, a mí en lo personal me gusta más ese de Cure, de Curesco que lo que sacó después, ¿no? Pero Ajá. bueno, es subjetivo. Pero Ujú. finalmente Caifanes se hizo. ¿Y por qué no hacerlo en metal? Si se nota, sonó muy mexicano, ¿por qué no? ¿No? Ujú. Creo que hay bandas de metal mexicano y hay bandas de metal hecho en México. Eso es, Mm, en resumidas cuentas, lo que yo pienso. Y a órale. lo mejor en un futuro esas bandas de metal hecho en México se van haciendo metal mexicano, si van experimentando, o no sé, tal vez ya el tiempo y las grabaciones ya decidirán lo suyo, ¿no? Creo yo. Exactamente. No, Ujú. pues sí, has dado en el clavo definitivamente, carnal. Sí, porque van Sí, madurando, ya se van encontrando su propio sonido, así como lo hizo en su momento el pinche Caifanes, ¿no? Ahí, inclusive sí, hasta tú, cabrón, ¿no? o hasta yo mismo, porque también Sí, yo me repito a mí mismo, pero finalmente, y no me lo dejarán mentir, o sea, tú pones
chipetote con un con solamente. Ah, pues es el Martín, nomás que, o sea, ya sabes que soy yo, ¿no? Igual cada músico pues ya va metiendo de su cosecha, ¿no? Y pues vas encontrando tu sonido, ¿no? Ándale. Eso sí. Es, por ejemplo, Fuetiside, ¿no? Por dar el ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Ujú. Pues sí, tiene mucho la influencia, de Suecia, pero sabes que es Miguelón, Sí. ¿no? Ujú. Es a lo que voy. Ya después de escucharlos un rato sabes que, pues son estos cuates, pues es ¿no? Sí, claro. Este, y la otra, ¿no? De lo que estábamos hablando aparte si el metal prehispánico era una derivada del metal folclórico, híjole, ahí sí, no lo he razonado del todo, ¿no? Porque creo que el folclórico, si ya metes metal mexicano con folclore, es Mm. otra cosa, ¿no? Porque Sí. creo que está como más interesante eso. Pues esa ya la reservamos para ahora que nos pueda acompañar el Sí, pinche Alecito. Y yo creo que esa sí va a estar también bien, bien súper interesante, cabrón. Esa charlita del prehispánico o folclore o el folk metal, ¿no? Ujú. el folk metal, Así es. exactamente. No, pues bueno, pues creo que ya concluimos con esta excelentísima charla, cabrón. A menos que quieran agregar algo. No, pues yo lo que decía, ¿no? Que está chido como esta cuestión o esta pregunta surgió de que andábamos ahí echando las salitas y así, ¿no? Pero aparte son Sí, como temas que están ahí en el aire, ¿no? Que tú oyes Sí, de mucho cierto, cabrón. metalero aquí o en la comunidad, ¿no? O sea, lo escuchas, ¿no? Como existen estos debates. Y es padre, ¿no? A algunos les ganan las pasiones, ¿verdad? Algunos sí como que Desgraciadamente. se ponen medio rudos, ¿no? Con sus posicionamientos y ven, también es respetable, ¿no? Pero en este caso aquí estuvo chido que pues llegamos como a estos acuerdos, a estas opiniones, que es la opinión de cada quien. Y pues como dice Martín, ahora el tema interesante que también surgió en esas charlitas y en otras, pues Esa ha sido, peda. sí, ha sido eso de el folk y el prehispanic, ¿no? En el mundo de los conceptos yo sí haría la diferenciación, ¿no? Sí creo que hay un campo por acotar ahí, pero está bien interesante y digo, en esa plática ojalá nos pueda acompañar este Alecito pues, para escuchar más voces en ese sentido, ¿no? A ver qué opinamos todos, ¿no? Pero por hoy ha sido una gran charla, como siempre, y pues agradecerles a los dos el haber estado aquí y dar sus opiniones sobre este tema bien interesante y que pues seguiremos hablando de esto, ¿no? Así es. sí, así es. Pues ya para la otra semana o ustedes dicen. No, güey, es que tú no sabes, Martín, pero es que ese pinche Alejandro nos cobra cada vez que platicamos. Entonces estamos ahorita juntando el billete, güey, para... Yo Rockstar. creo que sí, Ah, para la otra semana ya. Yo creo que sí completamos, ¿no, Ale? Sí, ya. ahí Ya me le dices pagamos. para meter el depósito, ¿no? Ah, vamos, órale. Y porque sí sale caro. Porque Ya sale se, caro, güey. ya se cotiza en dólares, ya Ándale, no güey, cobra ese en es el pesos. pedo, güey. Ya se cotiza en dólares. Y el dólar ahorita está caro, entonces. Está Sí, cabrón. güey. Por lo menos esta parte se la voy a enviar al cabrón. Sí, Dale, pues les mando un abrazo, cabrón. Muchas gracias por estar aquí compartiendo su tiempo, su valioso tiempo y su valiosa opinión también. No, gracias, Paréntesis rápido. dale, dale, échale, dale. échale, güey. El grupo Brujería, que yo he visto muchos Ah, comentarios. Este es De metal veras, mexicano. güey. No, sí, este no. es metal hecho en Estados Unidos o sea, ese sí es un tema polémico y ni siquiera son mexicanos. Y muchos dicen, no, son mexicanos, ¿no? Pero fíjate lo curioso. A veces uno quiere hacer como muy más intelectual la onda y todo eso, pero Brujería no habla en sí de algo así, o sea, como que las letras las hicieron en un minuto, en una sentada y órale, ya está, ¿no? Hasta cómico O es. sea, el tema, ¿eh? Es hasta cómico lo de brujería, ¿no? De humor, pues. Pero, pero sabes que es brujería, Ah, sí, 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 por justo. la voz, por el estilo, como la voz revolucionaria, ¿no? Algo tiene, ¿no? Pero no es metal mexicano, es Sí, no.
¿Qué sería? Metal, ¿qué? Pocho. Pocho. Ocho metal. Pocho Merol. Pero está, integrantes de Napalm Death, de Carcass, o Carcas. sea, de Fear Factory, o sea, entonces Sí. metal gringo, pensado en mexicanos, fíjate. Exactamente. Y eso no se había ocurrido aquí. No. Y estamos hablando del 92, 93 que empezó esto, ¿no? Pero Fíjate, bueno, güey. No, ya eso tiene. estuvo chistoso. Sí. No, sí, Sí, Nada bien. más amigo. quería hacer quería cerrar los corchetes de esto. Ah, Excelente. excelente, man. Sí. Pues Gracias. Pues, échale, güey. no, ya, nos vemos para Ya, la siguiente y a ver órale. qué se ocurre de temas, porque sí, están buenos. Están buenos, sí, sí, sí. Pues ahorita nada más está en puerta, ya nada más le pagamos su felicita al pinche cotizado del Aldecito para la próxima, ¿no? Que es el folk, y pues aquí nos vemos entonces. Ujú. ¿Va que va? Órale, Pues les mando un abrazo, que pasen buenas noches, saludos, igual, Abrazo de vuelta a chido. todos. Bye bye. cámaras. Bye. Bye.